En el templo hay olor a carne, en el templo hay olor a pecado y en el templo hay olor a sangre. Cuando la gente iba al templo, ellos llevaban muerte, ellos llevaban un animal y sacrificaban, ellos llevaban ese sacrificio para que sus pecados sean perdonados. Ese es el aroma del altar, del templo, perdón. ¿Y sabe lo que se manifiesta en el templo? La carne, las obras de la carne. En el templo están los hermanitos que se pelean. En el templo se manifiestan los celos los unos con los otros. En el templo se manifiesta la bronca entre los hermanos. En el templo se huele al enojo, se huele a la envidia. En el templo hay un aroma a que aún no se murió la carne, sino que todavía sigue viva. En el templo hay aroma a la fuerza humana. En el templo hay aroma a hacer las cosas a como yo la quiero y no como el Señor la quiere. Y eso tiene que terminarse en nuestra vida. Si eres una persona de templo que vive peleando, que vive enojando, que vive mirando y juzgando a los hermanos, tengo que decirte, no habrá algo nuevo para tu vida. Pero si tú dices, yo tengo que salir del templo porque no puedo seguir igual en la misma oliendo a esto, ay, para esa gente hay un renuevo, para esa gente hay un cambio, para esa gente el aroma del cielo, el aroma del aceite, el aroma del Padre lo invadirá, lo bañará, lo cubrirá por completo. La carne tiene que morir, la sangre, lo humano tiene que morir, y eso va a llevarte a transicionar del templo al altar. Tienes que dejar de oler a envidia, tienes que dejar de oler a enojo, tienes que dejar de oler a pleito y tienes que comenzar a oler como la presencia huele, al amor, al abrazo, al cariño, a la misericordia, al perdón. Eso es lo que el Padre quiere contigo, porque te llamó a ser alguien extraordinario. Alguien tiene que darle la gloria al Señor. Bendito es el Padre. Porque si seguimos en el templo, la palabra dice, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un mundano? ¿Cómo te diferencio? Si seguimos en el templo, oliendo a pleitos, el mundo huele a pleitos. ¿Sabe cómo se nos diferencia? Oliendo a perdón, oliendo a misericordia, en el altar. Ahí sí sos diferente al mundo. ¿Usted me está entendiendo? Gloria a Dios. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de los hijos del sacerdote Elí? ¿Se acuerdan? Ellos hacían cualquier cosa. Los hijos de Elí, si bien conocían de la palabra, su padre era sacerdote, tenían conocimiento de lo que era el templo, los rituales y algunas cosas. Los hijos de Elí, yo te digo lo que dice la palabra. Hasta ellos fornicaban en la puerta del santuario. Ellos mantenían relaciones en la puerta del templo. Porque los hijos de Elí eran gente de templo. Dice la palabra del Señor que ellos no conocían a Dios. La gente de templo no conoce a Dios. Los hijos de Elí vivían en pecado y eran hombres impíos. Hacían lo malo. Ay, pero eran los hijos del sacerdote, eran los hijos del pastor. No tiene nada que ver. Ellos no conocían a Dios. Eran hombres de templo. A un ritual, a una religiosidad, a una costumbre. Nunca se introdujeron en el Señor. Pero había un muchachito que hacía la diferencia, y ese era el profeta Samuel. Samuel era hombre del altar. Dice la palabra de Dios que Samuel ministraba la presencia. Dice la palabra que mientras Samuel crecía, era cada vez más acepto delante de Dios. Mire usted la diferencia. La gente de templo no conoce a Dios, mas la gente de altar ministra al Señor. La gente de altar toca el corazón del Padre. La gente de altar está cada vez más cerca al Señor. Si usted quiere ser alguien que le agrade al Padre, que sea acepto, que lo ministre, que contente su corazón, que el Padre el día de mañana diga: hijo amado, que fiel que has sido, pasa al gozo eterno. Tienes que ser gente de altar. Si tú quieres conocer al Señor, sal del templo e introdúcete al altar. Si tú quieres ministrar al Padre, tienes que salir del
Los hijos de Elí fueron raídos de la tierra, pero Samuel hasta el día de hoy sigue ministrando. Samuel hasta el día de hoy sigue enseñando. El profeta Samuel hasta el día de hoy nos sigue dejando ejemplo de cómo agradar al Padre, de cómo servirlo, de cómo serle fiel. Esa es la gente de altar. Eso es lo que Dios quiere en este año. Él ya no te quiere lejos. Él ya no te quiere en un costumbrismo. Él te quiere sumergido en su presencia. Él quiere darte lo nuevo. Él quiere renovarte. Él quiere hacer algo diferente con tu casa. Él quiere que salgas del templo y te metas en el altar, porque en el altar encontrarás lo diferente que tú necesitas, lo distinto que necesita tu casa. Si no, ¿para qué murió el Señor? Dice la palabra que cuando Cristo murió, la tierra tembló. ¿Y qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. Ahí tenés la habilitación de nuestro Señor de decir: ya no quiero gente del templo, quiero gente que pase hacia el altar. No te estoy hablando de aquí adelante. Ya no quiero gente de ritual. Ya no quiero gente que se acostumbra a repetir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo quiero gente que abra su corazón, que lo rasgue como se rasgó el velo, y le diga: Padre amado, te necesito. Aquí estoy, me acerco a ti, me rindo, te doy todo lo que soy, todo lo que tengo. Quieres gente de altar, gente que se rinda a Él. Y Él te dio el paso, Él te habilitó, Él te da el respaldo. ¿Qué es lo que te frena a salir de la costumbre y a meterte en el río de Dios? Si Él está cuidando de ti. Para transicionar del templo al altar, primeramente, como dice la palabra, hay que buscarlo a Dios de todo corazón. ¿Cómo hay que buscarlo? De todo corazón, dejando de lado la costumbre, matando las emociones, sacando de nosotros lo que un día hace 30 años te enseñaron y ahí me quedé. Ya eso basta. Busca al Señor de todo tu corazón y lo vas a encontrar. Segundo, tenemos que obedecer su palabra y tenerla como prioridad. El Señor Jesús le estaba llamando la atención a los fariseos y Él le estaba diciendo: está bien, ustedes hablan de la palabra pero no le hacen caso. Ustedes quieren sacrificios, siguen repitiendo estas cosas, pero no es mejor obedecer al Padre más que cualquier otro sacrificio. No se contenta más, no se agrada más nuestro Señor con nuestra obediencia a que con el sacrificio. Cristo vino e hizo el mayor de los sacrificios. Listo, no hay que quemar ningún otro, no hay que quemar ningún otro animalito, a no ser que usted le invite a su pastor a comer un asado. Pero lejos de eso, el Señor ya hizo el mayor de los sacrificios y dijo: esto basta para que mis hijos se acerquen y tengan el perdón que les corresponde, que les doy por gracia, que necesitan. Esto, mi entrega, basta para cambiar la historia de aquel que se acerque a mi vida. Cuando usted dice: yo voy a obedecer la palabra del Padre, usted lo está contentando. Si el Señor te dice que hagas algo, hazlo, no a medias como lo hacían los fariseos, el cual el Señor les daba con un palo y les decía: son unos hipócritas, obedecen lo que les conviene, más lo otro lo dejan de lado. Imagínense el Señor Jesús hablándonos en este momento, nos mata, nos tira las mechas, no sé. Tenemos que obedecer su palabra y eso nos va a ayudar a transicionar. Eso va a hacer que los miedos, que la costumbre se vaya, se quiebre de nosotros y nos da el paso hacia el altar. Lo tercero que necesitamos es cambiar nuestros pensamientos. Como escrito está, necesitamos llevar cautiva nuestra mente a la mente de Cristo, porque nuestra mente es la que se acostumbra. Nuestro corazón, de donde emanan los pensamientos, es el que se acostumbra. El que dice: de esta manera y no hay otra. El que dice: es por acá y no hay otro camino. No, necesitamos, Señor Jesús, quiero pensar como tú.
Necesito tu mente, tus pensamientos en mi vida. Necesito ver cómo tú miras. Necesito hablar lo que tú hablas. Necesito el mismo corazón que tú tienes. Necesito seguir tus pasos por donde tú has caminado. Necesito que mis manos sean como tus manos también. Eso es lo que el Señor quiere. Y aquel que dice, mis pensamientos los rindo a Él, yo le voy a obedecer y lo voy a buscar. Esa es una persona que comenzó a transicionar hacia el altar, que comenzó a dejar la costumbre, que comenzó a dejar los rituales, que comenzó a dejar lo repetitivo, comenzó con rompimientos, comenzó a quebrar cadenas, comenzó a cortar lazos y comenzó a introducirse en el altar donde vas a encontrar el fuego, donde vas a encontrar la unción, donde vas a encontrar el renuevo. Esa gente es la que el Señor quiere y está llamando para este tiempo, porque va a ser muy lindo, escuchar un segundo, que esto sea grande, pero para que esto sea grande necesitamos de usted, gente de altar, porque la gente de altar, cuando esto sea grande, va a comenzar a ver lo espiritual moviéndose, va a comenzar a ver sus hijos sentaditos ahí. La gente de altar va a ser la gente de unción, la gente bañada en aceite, la gente llena de palabra, que va a entrar alguien por ahí y no va a hacer falta que el pastor le ore. La gente de altar lo va a abrazar y va a ministrar a quien entre. Gente de altar, que así como se rompen las paredes, se rompe lo espiritual. Y así como se agrandará este lugar, tu espíritu, tu vida espiritual tiene que agrandarse también. Que así como estamos soñando con este nuevo comienzo, tú tienes que ver tu nuevo comienzo en fe. No me importa la edad que tengas, estás con vida, todavía tienes tiempo a comenzar de nuevo. En el altar vas a encontrar fuego. No hay otro lugar que no sea el altar donde el fuego arda de manera continua. La palabra dice que los sacerdotes eran los encargados de limpiar el altar. No. En el templo no encuentras una llama ardiendo, la encuentras en el altar. Así como estamos en un tiempo de extensión, de ensanchamiento, así como el Señor está haciendo maravillas, así como estamos percibiendo el comienzo de un avivamiento, así como tú estás orando y deseando ese avivamiento y que el Señor haga más maravillas y más obras, necesitas del fuego. Así como tú oras un día y le dices, Señor, enciéndeme, Señor, avívame, Señor, que no se apague la llama que hay en mí. El Señor dice, métete en el altar, métete en el altar, ven hacia el altar, porque ahí es donde el fuego arde de manera continua y ahí es donde tú te puedes avivar, ahí es donde tú te vas a encender, ahí es donde tú te vas a mantener encendido y pase lo que pase y venga lo que venga, aunque soplen los vientos, aunque las mareas se levanten en contra, tu fuego no lo apagará nadie, porque la gente de altar no se apaga con nada. La gente de altar no se le ahoga el fuego. La gente de templo con un soplo se apaga, pero la gente de altar le podrá venir todo el mundo en contra, pero seguirá firme, avanzando, orando, buscando, caminando en el Señor. Y ese eres tú. Dios te llamó y te ve como gente de altar y desea que seas así. No hay otro lugar donde el fuego arda de esta manera. Y el Señor Jesús te habilitó el paso para que seas alguien de altar. En el altar siempre vas a encontrar pan. ¿Y qué es el pan? Su palabra, y en abundancia. En el templo muchas veces podemos encontrar alguna que otra migaja, pero la palabra que necesitamos, la abundante, la que sacia, se encuentra en el altar. Encontramos el vino, que es su espíritu. En el altar está de manera continua. Aquel vino que trae el gozo, aquel vino que trae renuevo. Aprendimos hace unos años atrás que el vino se usaba antes como medicina. Y lo encuentras en el altar. Tú que estás herido, tú que todavía tienes las heridas de anteaño pasado, en el altar esas heridas se sanan, en el altar se cicatrizan y en el altar se pierde el rastro de que alguna vez te hicieron mal. En el templo lo encuentras por unas horitas o a veces ni lo encuentras, pero la gente de altar
esa obra. Hacer esa obra maravillosa. 4, lo que se encuentra en el altar es el aceite. Y el aceite es el que enciende lámparas. El aceite es lo único que pudre los yugos. En la antigüedad, los pastores de ovejas bañaban la cabeza de sus ovejas en aceite para espantar las moscas. ¿Usted me está entendiendo? No estoy hablando del moscardón que a veces se mete en su casa, estoy hablando de espiritualmente. Y el aceite en las ovejas también cicatrizaba las heridas. No, que estoy teniendo unos pensamientos medio raros. Ya te caché, me dijo el pastor hoy. No, que estoy teniendo ahí en el altar, las mosquitas esas que joden, se van. Porque en el altar el aceite se derrama. En el altar, cuando ese aceite se derrama sobre tu vida como un ungüento y recorre todo lo que tú eres, cicatriza heridas. Ese aceite que tú y yo necesitamos para estar encendidos como una lámpara se encuentra en el altar. 5, lo que encontramos en el altar es la salvación. Todo lo que se puede encontrar en el templo es temporal, pero lo que usted y yo encontramos en el altar es eterno. Y nuevamente te recuerdo, cuando se rompió el velo, se dio paso a lo eterno, a nuestra vida. ¿Saben qué pasaba? Otra de las cosas que encontramos en el altar es la presencia de Dios constantemente. En el templo en la antigüedad, el Señor visitaba una sola vez al año ese lugar para consumir todos sus sacrificios. Y luego que hacía eso, se iba. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía de visita un momento y se retiraba. Venía sobre el profeta un momento y se retiraba. Pero ¿sabe qué pasa? Hoy en día en el altar no viene un día, te visita y se va. No es que hoy lo sientes acá y mañana ya no lo sientes allá. ¿Sabe qué escuché por ahí? Que hay gente que dice, yo solamente siento a Dios en la iglesia. Pero ¿qué pasa que sientes solo a Dios en la iglesia? Dios no está en tu casa. Dios no es omnipresente que está en todos lados. No es el Espíritu que ha venido a morar a tu vida y a la mía. ¿Cómo que no lo sientes en tu casa? ¿Cómo que no lo sientes en tu habitación? ¿Cómo que no sientes a Dios en el trabajo? Hazle un lugar como cantamos hoy y vas a ver cómo en casa, en el trabajo, en la calle, en el súper, tú lo vas a sentir en todos lados, porque escrito está que Él vino y no se fue. Él está aquí, Él está morando y la gente en el altar siente su presencia donde quiera que vaya, sea de día, sea de noche, la calor o frío. Pero solo la gente del altar puede decir, aún en medio de la tribulación, yo lo sigo sintiendo a Él. No me abandonó ni me dejó. Sal del templo, porque en el templo es temporal, mas en el altar es constante, es perpetuo. En el altar es eterno. Todos los días, todo el día. Te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. El altar es tu lugar y es el mío. Porque el altar es el lugar para los hijos de Dios. Si hoy tienes que decidir y comenzar y enfrentar el desafío de romper estructuras, de romper con religiosidad, si hoy tienes que autodesafiarte y decir, yo tengo que entrar en lo nuevo de Dios, no puedo seguir un mes más en la misma condición, tú lo que estás haciendo es el primer paso en reconocer y ya estás camino hacia el altar. Ya estás habilitando en tu vida todo lo que en el altar se encuentra, todo lo que Dios tiene en el altar para ti. Tu lugar y el mío es un lugar de altar. Dios no te llamó ni te formó para que estés en una estructura y todos los días hagas exactamente lo mismo. Él te llamó, te escogió para que su Espíritu sea en ti y haya un fluir constante de Él. No todos los días se va a manifestar igual, no todos los días te va a responder igual, pero sí sé que todos los días Él está presente. Ahora, si tú quieres lo nuevo de Dios, si tú quieres ser parte, involucrarte en lo nuevo de Dios, ve hacia el altar.
Y no te estoy diciendo una vez más que esto representa el altar. Te estoy hablando de forma espiritual. Te estoy hablando de que salgas de eso que se te acostumbró hace años y comiences tú a romper con eso y dile: Padre, quiero tú fluir en mi vida. Quiero tu presencia, quiero lo tuyo. Y vas a ver cómo todo comienza a cambiar. En el altar tú vas a arder en fuego por Dios. En el altar tu vasija va a ser llena. En el altar tu historia va a cambiar. Es en el altar. ¿Cuántos de ustedes están cansados de repetir ciclos? De repetir los mismos problemas, de repetir las mismas historias, de repetir las mismas histeriqueadas, de repetir las mismas malas noticias? ¿Sabe dónde se rompe todo eso que se repite una y otra vez? En el altar. Eso se consume, eso se quema y comienza algo nuevo para tu vida, comienza algo diferente. ¿Sabe dónde usted va a comenzar a cambiar, a ser transformado? En el altar. Si usted quiere que la presencia irrumpa en su casa, usted haga de su casa un altar al Señor. Si usted quiere que su familia, su matrimonio sea diferente, haga un altar. Levante oración, levante búsqueda, permítale al Señor vivir ahí, gobernar ahí. Rompa con las estructuras, rompa con lo mismo, entréguese al Señor y usted va a ver los cambios y usted va a ser el que de su familia marque un antes y un después. Abel marcó la historia, Zacarías marcó la historia, Juan el Bautista marcó la historia, y todos oramos y queremos, Señor, ser como aquel, ser como este, pero Dios te llamó a ser tú el que marque la historia de tu casa, el que marque la historia de tu vida, el que marque la historia de Rufino. A ti te llamó del norte, del sur, del este y del oeste para levantarte como un hombre y una mujer de altar que traiga un avivamiento. Alguien tiene que romper con la mentalidad de siempre lo mismo y decir: yo comienzo los cambios, yo rompo con las costumbres, yo rompo con la religiosidad, yo quiebro en el nombre de Jesús lo que por años me ató lo mismo, y hoy habilito el reino de los cielos en mi casa, en mi vida, en mi mente, en mis hijos, en mis generaciones. Alguien tiene que despertarse, alguien tiene que despertarse, porque el tiempo se acelera, el día y la hora viene, y Dios va a buscar gente de altar, hijos e hijas de altar, hombres y mujeres que decidieron romper con hacer exactamente lo mismo todos los días y se entregaron y se sumergieron en su río. Vieron que todas las canciones que venimos haciendo te hablan del altar. Es su río, su presencia, es hacer lugar para Él. Te invito a que te pongas de pie.